acuérdense que para el primer parcial va estáfilo, estrepto, o sea, coco gram positivo, catalasa positiva, catalasa negativa, bacilos gram negativos fermentadores de glucosa y bacilos gram negativos no fermentadores de glucosa, que son 4 grupos de microorganismos que son la base de la microbiología. Entonces el primer parcial es muy importante, porque ustedes están viendo, no digo que los otros no sean importantes, pero son los que más frecuentemente le van a producir infecciones al hombre. Así que hoy vamos a ver la unidad temática 5, que se llama así. Este es el nombre como figura en el programa. Bacilos gram negativos no fermentadores de glucosa. Y van a ver que dentro de este grupo de microorganismos ha cambiado totalmente la clasificación taxonómica. Ustedes en microbiología en general, yo siempre vuelvo como para tener una idea si llegaron a ver algo de bacilos gram negativos no fermentadores, alguna clasificación, alguna vez escucharon hablar de pseudomonas, de Acinetobacter. ¿Recuerdan algo? O empezamos de cero. Buenos días. ¿Qué hacemos? De cero. Entonces estos bacilos gram negativos no fermentadores son un grupo muy grande y heterogéneo de microorganismos, nada muy diferente a lo que ya hemos visto en enterobacterales. Así como en enterobacterales hay una clasificación taxonómica nueva, recuerdan que la vimos, y ahora ya no hablamos de enterobacterias, hablamos del orden de enterobacterales y las dividimos en distintas familias, ¿recuerdan? Bueno, y dentro de la familia Enterobacteriaceae estaba Salmonella, Shigella, Klebsiella, y después teníamos otras familias donde ya ubicábamos Proteus, Morganella. Cuando ustedes lo vean, se van a acordar. Bueno, en esta situación es similar. Primero, los no fermentadores, sobre todo el género Pseudomonas, estaban divididos en grupos de acuerdo a su RNA ribosomal. Ahora también se agruparon nuevamente en familias. Entonces hoy vamos a ver la nueva clasificación taxonómica. Si bien se agruparon en familias, el género tipo y el género más importante es Pseudomonas y la especie tipo Pseudomonas erucinosa. Pero también hay otras bacterias de importancia clínica intrahospitalaria que se llaman Arbustosomiales, por lo tanto vamos a ver otros géneros aparte de Pseudomonas como Acinetobacter, alcalígenes y otros. Estos nombres yo los repito y los repito, o sea, soy repetitiva para que ustedes los vayan incorporando, no les parezca un listado de nombres así que no saben cómo van a hacer para aprenderse, sino que cuando vayan relacionando, como les digo siempre, solitos los van a ir aprendiendo. Bueno, acá estamos dentro del dominio Eubacteria. En su clasificación taxonómica, el reino es Proteobacteria y tenemos que diferenciar 3 clases de bacilos gram negativos no fermentadores de importancia clínica. Entonces, dentro de estas 3 clases tenemos las alfa proteobacterias, las beta proteobacterias y las gamma proteobacterias. Están subrayadas la beta proteobacteria y gamma proteobacteria porque dentro de la clase alfa proteobacterias no hay microorganismos que tengan una relevante significancia clínica. O sea, en la clase de hoy vamos a ver en detalle aquellos géneros y especies que son muy importantes en infecciones humanas y que pertenecen a la clase beta proteobacteria y gamma proteobacteria. Entonces, dentro de la clase alfa proteobacteria hay muchísimos géneros, pero el más importante es Brucella, que ya lo van a ver con la profe Cecilia más adelante. Está en una clase grabada, no nos vamos a detener en este microorganismo porque el tipo de infecciones que produce es diferente. Entonces, forma parte de este tipo de bacterias, pero no lo vamos a estudiar en detalle hoy. Y dentro de la clase beta proteobacterias tenemos el orden Burkholderiales. Ya vamos pensando que si el orden es Burkholderiales, una de las familias más importantes va a ser la familia Burkholderiaceae. Pero no solo la familia Burkholderiaceae, que tiene una raíz similar al orden que pertenece a esta clase, sino otras como la familia Alcaligeneaceae y la familia Comamonadaceae.
Entonces, dentro de la familia Burkholderia, hoy vamos a ver los géneros Burkholderia. Dentro de este género, las especies Burkholderia malei, Pseudomalei y el complejo Burkholderia cepacia. Dentro de la familia Alcaligeneaceae vamos a ver los géneros Alcalígenes y Acromobacter. ¿No? Vamos a ver todos los géneros, porque si no, no terminaríamos. Y dentro de la familia Comamonadaceae no nos vamos a detener, son microorganismos que cada vez están produciendo más frecuentemente infecciones en pacientes con tratamientos estéticos, en pacientes inmunodeprimidos, pero bueno, no los vamos a ver en detalle en la clase de hoy. Entonces, vamos a ver el género Burkholderia, vamos a ver los géneros Alcalígenes y Acromobacter dentro de la clase Beta Proteobacterias. Y dentro de la clase Gamma Proteobacterias está el orden Pseudomonadales, que en realidad dentro de este orden, como les vuelvo a decir, hay una sola familia que se va a llamar Pseudomonadaceae, pero el resto de las familias no tienen la misma raíz que el nombre del orden, ¿lo ven? Tenemos la familia Moraxelaceae y la familia Lizobacteriaceae. Dentro de la familia Pseudomonadaceae vamos a ver el género Pseudomonas, y dentro de la familia Moraxelaceae el género Acinetobacter. Moraxela, ya les dije también, igual que Brucela, las van a ver en otras clases. Y dentro de esta familia el género Stenotrophomonas. O sea que hoy vamos a ver cuáles son las características más importantes del género Pseudomonas, del género Acinetobacter y del género Stenotrophomonas dentro de la clase Gamma Proteobacterias. Entonces, ¿qué clases vamos a ver hoy? Dentro del orden que estábamos estudiando, ¿qué clases vamos a ver? La clase Beta Proteobacterias y la clase Gamma. ¿Y qué géneros vamos a ver? Burkholderia. La B es de Burkholderia. Tenemos malei, Pseudomalei y el complejo Burkholderia cepacia. Vamos a ver Alcalígenes y Acromobacter. Vamos a ver Pseudomonas, Acinetobacter y Stenotrophomonas. Bueno, entonces, comencemos con la clase Gamma Proteobacteria, la familia Pseudomonadaceae, el género Pseudomonas. Este género, para poderlo entender y diferenciar las cepas en el laboratorio, básicamente lo vamos a dividir en dos grupos. Las especies del grupo fluorescente y las especies del grupo no fluorescente. Dentro de las especies del grupo fluorescente tenemos principalmente Pseudomonas erucinosas, y tenemos otras como Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas pútida y todas estas que ven en este listadito, pero las más importantes, porque no nos podemos aprender todos estos nombres de una sola vez, tenemos que recordar que dentro del grupo fluorescente está Pseudomonas erucinosas, Pseudomonas fluorescens y Pseudomonas pútidas. Y dentro de las especies del grupo no fluorescente tenemos Pseudomonas subseri, la más comúnmente asociada por infecciones en el humano, y también están Pseudomonas mendocinas y otras Pseudomonas que les dejo en el listado. Entonces, vamos al género Pseudomonas y las dividimos en dos grandes grupos. Las Pseudomonas fluorescentes, dentro de las cuales tenemos principalmente erucinosa, luego tenemos fluorescens y pútida, y las Pseudomonas no fluorescentes, que la más representativa es Pseudomonas subseri. Dentro de los bacilos gram negativos no fermentadores, si ustedes hacen una rotación en el hospital o empiezan a familiarizarse con estos nombres, van a ver que hay muchos géneros, y los vuelvo a poner en este listado: Pseudomonas, Acinetobacter, Burkholderia, Flavobacterium, Stenotrophomonas, Alcalígenes y Acinetobacter. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que las infecciones humanas más frecuentes están asociadas a un número limitado de especies. O sea, cuando pensamos en una infección en un humano producida por un bacilo gram negativo no fermentador, más del 50% de las infecciones son producidas por Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii y Stenotrophomonas maltophilia. Entonces, esas tres especies son las que más comúnmente se asocian con patología en el hombre.
Entonces hay muchas propiedades bioquímicas, hay diferentes esquemas de diferenciación para poder diferenciar estas cepas en el laboratorio, y también podemos usar como herramienta en algunos casos el malditorio. No vamos a ver detalladamente en esta clase cuáles son los esquemas de tipificación de estas bacterias, pero sí vamos a ir nombrando a lo largo de la clase algunas propiedades bioquímicas que son típicas y nos permiten diferenciar. Por ejemplo, dentro de las especies que componen las pseudomonas fluorescentes, tenemos pseudomonas aeruginosa, que dijimos que era la principal, y otras pseudomonas fluorescentes. La primera diferenciación la vamos a hacer entre pseudomonas aeruginosas y todas aquellas que también sean fluorescentes, pero que no sean pseudomonas aeruginosas. Una propiedad típica, que la van a ver en el laboratorio, es el crecimiento a 42 grados. Entonces, en principio vamos a decir, crece a 42 grados, es fluorescente, produce una serie de pigmentos, es pseudomonas aeruginosa. Produce pigmentos, no crece hasta 42 grados, es alguna otra especie del grupo fluorescente. ¿Se entiende? Bien. Dentro de esas especies que no crecen a 42 grados, que conforman el grupo fluorescente, les repaso, tenemos dentro del grupo fluorescens, que sería 2A, pseudomonas fluorescens, dentro del grupo pútida, que sería 2B, pseudomonas pútida, y dentro del chlororapis, pseudomonas chlororapis, que sería el grupo 2C. Ahora, dentro de estos grupos, por ejemplo, es muy importante diferenciar una pseudomonas fluorescens de una pseudomonas pútida. Hay una propiedad bioquímica que es muy importante, que es la hidrólisis de la queratina, y también el crecimiento de la heladera o el crecimiento a 4 grados. Entonces, teniendo en cuenta la hidrólisis de la queratina y el crecimiento a 4 grados, podríamos diferenciar estas dos especies de pseudomonas fluorescentes. Ustedes siempre recuerden, ya lo van a ver bien en el práctico de enterobacteriales, que hay propiedades bioquímicas que son 100% positivas o 100% negativas. Y esas son las propiedades bioquímicas a las que prestamos mucha atención para que nos orientan realmente la identificación. Por ejemplo, vamos a decir siempre que Escherichia coli, el 100% de las cepas son citrato negativo, que lo dijimos la clase pasada. No utilizan el citrato como única fuente de carbono. En Proteus, el 100% de las cepas son fenilalanina positiva. El 100% de las Shigella son móviles o inmóviles. Inmóvil. Klebsiella, móvil o inmóvil. Inmóvil. Recuérdense que dentro de los enterobacteriales, Shigella y Klebsiella son inmóviles. O sea que yo les estoy diciendo esto para que ustedes, cuando vayan estudiando y viendo cómo los chicos les explican los trabajos de los teóricos prácticos, hay que prestar mucha atención a todas estas propiedades que son 100% positivas o negativas, porque de alguna manera son las que más nos van a orientar a la diferenciación bioquímica. Entonces ahora yo pienso, es una pseudomona fluorescente, crece, es oxidasa positiva y crece a 42 grados. ¿Cuál va a ser? Aeruginosa. O por ejemplo, es una pseudomona fluorescente, me hidroliza la gelatina y crece a 4 grados. ¿Cuál va a ser? Y si no hidroliza la gelatina y no crece a 4 grados, ¿cuál va a ser? No significa que es la única propiedad bioquímica que van a hacer. Hay una batería de propiedades bioquímicas que tienen perfectamente explicadas en la guía, pero el razonamiento es que uno siempre parte de una propiedad que sea 100% positiva o negativa. ¿Se entendió? Bueno, es importante saber que también existen grupos fluorescentes adicionales que pertenecen a familias diferentes a pseudomonadaceae. O sea, yo puedo tener una burkholderia, que puede ser fluorescente, pero no pertenece a la familia pseudomonadaceae, o puedo tener una Stenotrophomonas, que también podría presentar fluorescencia y que no pertenece a esta familia. Todos estos patógenos que estamos viendo, los bacilos gram negativos no fermentadores, son ubicuos, no son nutricionalmente exigentes, tienen como hábitat la naturaleza, ya lo vamos a ver,
Pero hay uno solo de ellos, que es Burkholderia pseudomallei, que es el agente etiológico de la meioidosis y que es el único que tiene un patógeno inscripto del hongo. Entonces, por eso tenemos acá esta diapositiva, porque ya venimos viendo a lo largo de las clases que tenemos microorganismos que pueden estar formando parte de la orofaringe, de la piel. ¿Se acuerdan? Lo vimos en estáfilo, lo vimos en estrepto, lo vimos en enterococo, y decíamos que estos microorganismos son oportunistas, que nos están colonizando y que ante cualquier disrupción de la membrana o baja de las defensas nos pueden producir una infección. La gran diferencia que podríamos encontrar en todos los microorganismos que venimos viendo, incluidos los enterobacteriales y los no fermentadores, es que estos microorganismos se encuentran colonizando al ser humano, pero no con una frecuencia tan alta en el paciente ambulatorio. O sea, yo puedo tener un paciente ambulatorio que tiene colonizado su orofaringe con neumo, con cualquier otro estrepto, que pueda tener su piel o sus fosas nasales colonizadas con estáfilo aureus, pero no es tan común que el paciente ambulatorio esté colonizado con un bacilo gram negativo no fermentador. Estos microorganismos generalmente, en la mayoría de los casos, colonizan a los pacientes internados. O sea que es un germen que tiene un alto riesgo de infección, sobre todo en el paciente intrahospitalario. ¿Se entiende? No significa que no puede producir una infección en el paciente ambulatorio, pero predominantemente coloniza e infecta a los pacientes que están internados. Es un grupo heterogéneo de microorganismos, está presente en el suelo, en el agua, en los mamíferos, en las plantas, en los insectos. En los ambientes húmedos, por eso es tan importante controlar estos ambientes en el paciente intrahospitalario, porque puede estar en el aire acondicionado, en los extractores, en el agua de los floreros, en los sistemas de distribución de agua caliente, en las piscinas. Hay que tener mucho cuidado en las piscinas, en las bañeras de hidromasaje, o sea, hay que tener un poquito de cuidado cuando uno va al spa, porque si no hay una buena cloración del agua que se va renovando en estas piletas, es muy común que se encuentre pseudomonas erupciones. En realidad no nos va a producir patologías muy graves, nos podría producir una otitis o nos podría producir una conjuntivitis. El problema real se da en el paciente internado o en el paciente inmunodeprimido. También es importante saber que este tipo de microorganismos mantienen el equilibrio biológico de la Tierra, como el proceso de la biotransformación, y que son patógenos muy oportunistas que pueden estar implicados en infecciones graves, como les decía, en el paciente, principalmente en el paciente internado. ¿Y en qué pacientes? Los factores de riesgo van a ser aquellos pacientes, como ya venimos viendo en todas las clases, que tengan algún procedimiento invasivo, trasplantes de órganos, que estén tratados con drogas inmunosupresoras, que tengan nutrición parenteral y que tengan tratamientos prolongados con antimicrobianos. Ya cuando lleguemos a ver los temas relacionados con antimicrobianos, para ver que tenemos un grave problema, no solamente a veces los tratamientos no son los correctos o los óptimos, sino que se realizan durante tiempos muy prolongados innecesariamente. Eso trae aparejada una selección de cepas multiresistentes y es lo que se está viendo también en este tipo de microorganismos. Bueno, si es un paciente de la comunidad, como les decía, no es tan común, pero sí me puede producir en pacientes que sean alcohólicos, diabéticos, que tengan una enfermedad pulmonar de base, como por ejemplo una EPOC, una fibrosis quística, y en nosocomiales todas las que veníamos viendo. También es muy importante tener en cuenta que Pseudomonas es uno de los principales patógenos en el paciente quemado. En el paciente quemado se produce una renovación de esa piel que ha sido deteriorada, y se ha visto y se ha estudiado perfectamente que Pseudomonas aeruginosa puede permanecer, unirse y vivir dentro de las células que se van descamando en la capa más superficial de la piel, o células que están prácticamente muertas. Entonces, por eso, aparte de estáfilo, Pseudomonas aeruginosa es uno de los principales patógenos asociados a la infección de heridas en el paciente quemado. Y realmente es muy difícil erradicarla de ese tipo de heridas.
¿Qué otra característica tiene esta cepa? Su persistencia. Así como veníamos viendo en Staphylococcus, Pseudomonas también tiene una gran capacidad para persistir. ¿Por qué persiste? Porque resiste la desecación y los desinfectantes. Dentro de los desinfectantes que resiste tenemos las sales de amonio cuaternarias, que es un desinfectante muy utilizado en el ámbito hospitalario. También es una cepa que tiene una gran plasticidad genética. Ya vamos a ver la variedad de mecanismos de resistencia que puede presentar esta cepa. Pseudomonas aeruginosa, su genoma ya ha sido completamente secuenciado y tiene aproximadamente 6.000 genes. Está relacionado a su persistencia, como les decía, con estadías hospitalarias prolongadas, la formación de biofilm, de alginato, ya vamos a ver. Y bueno, microorganismos oportunistas pueden transformarse en infecciosos. Ustedes tienen que tener en cuenta que siempre que un microorganismo se transforma en un agente infeccioso, se tiene que cumplir esta famosa tríada epidemiológica donde relacionamos el agente infeccioso, el huésped y el ambiente. Esta es la llamada tríada epidemiológica que todos los que hacemos clínica tenemos que saber. O sea, no se enferma el que quiere, sino el que puede, principalmente cuando estamos hablando de un microorganismo oportunista. Entonces, cuando veamos este tipo de infecciones, vamos a tener que tener en cuenta lo que es inherente al agente microbiológico, como por ejemplo si tiene más o menos virulencia o más o menos exigencias nutricionales, lo que es inherente al huésped, que lo veníamos diciendo, si está inmunosuprimido, etcétera, etcétera, y lo que es inherente al ambiente, o sea, si es capaz de sobrevivir este microorganismo en algunos objetos inanimados, en el agua, en el aire, etc. Bueno, ¿cuáles son las infecciones que me pueden producir cualquier bacilo gram negativo no fermentador? No solamente Pseudomonas aeruginosa, me puede producir otitis, me puede producir infecciones en el sistema nervioso central, me puede producir infecciones oculares, en el hueso, urinarias, en la piel y tejido blando, endocarditis, bacteriemia, como venimos viendo en todas las bacterias. Tenemos un foco primario de infección y de acuerdo a cómo funciona esta tríada que acabamos de ver, y a los factores de virulencia de este microorganismo, puede pasar a sangre, bacteriemia, sepsis, distribución en diferentes órganos. Eso se cumple en la mayoría de las bacterias. Entonces, dentro del ranking de infecciones a nivel mundial, que esto está perfectamente estudiado y hay una revisión bibliográfica que nos asegura que la Pseudomonas aeruginosa es la segunda causa de neumonía nosocomial. Por ejemplo, el paciente, como les decía la clase pasada, el paciente que está en respirador, es muy común que haga una neumonía por Klebsiella, pero también es común que haga una neumonía por Pseudomonas o por Acinetobacter. El caso de Pseudomonas aeruginosa es la segunda causa de neumonía nosocomial, es la tercera causa de infecciones urinarias, es la cuarta causa de infecciones del sitio quirúrgico, es el séptimo responsable de sepsis. Eso se ha visto a nivel de diversos trabajos que se han realizado alrededor del mundo, que prácticamente esta es la incidencia a nivel global que tiene este tipo de infecciones por Pseudomonas aeruginosa. Bueno, vamos a ver entonces los factores de virulencia como venimos viendo en todas las bacterias. Cuando hablamos de factores de virulencia los dividimos en dos grandes grupos, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son estos grupos? Los factores de virulencia estructurales y los factores de virulencia que la bacteria puede secretar al exterior. Dentro de los factores de virulencia estructurales, por ejemplo, Pseudomonas es un microorganismo móvil o inmóvil. ¿Y qué tipo de flagelo tiene? Polar. Entonces, Pseudomonas aeruginosa es un microorganismo móvil y su movilidad es por un flagelo polar. La mayoría de las cepas móviles que habíamos visto en enterobacteriales tenían flagelos periódicos. Puede ser un solo flagelo polar o en algunas otras especies de no fermentadores podemos tener más de un flagelo polar o algunas excepciones pueden tener flagelos periódicos. Pero Pseudomonas aeruginosa tiene un solo flagelo polar. Este flagelo tiene unas características especiales. Por un lado, le produce está muy relacionado con la gran movilidad que tiene este microorganismo.
Si uno hace un examen en fresco, va a ver que estas cepas tienen una gran capacidad para desplazar. Hay que diferenciar siempre del movimiento característico de las bacterias sobre sí mismas, que es un movimiento de tipo tindal. En este caso vamos a ver que la bacteria avanza si hacemos una suspensión. Este flagelo polar que le confiere esa gran movilidad está muy relacionado con su capacidad de invadir los tejidos. Principalmente este flagelo que encuentra a nivel de las mucosas de las vías respiratorias está constituido por una proteína, por varias proteínas, pero dentro de esas proteínas hay una que es la proteína FLI-D, que encuentra en las células de la mucosa respiratoria un cianoglicofibrolípido que se denomina el receptor AGN1, que es muy común, ya lo van a ver en muchas otras células, y que le permite a Pseudomonas a través de su flagelo unirse a las células del epitelio respiratorio y unirse de una manera bastante estable, permanecer ahí. Entonces esa unión es bastante estable, de alguna manera sortea el movimiento de las cilias, de las células respiratorias que van a tratar de eliminar. Eso hace su flagelo, se le da la movilidad y le permite, que no sucede en otras células, en esta sí, encontrar un receptor específico a nivel de las células del epitelio respiratorio. Otro tipo de adhesinas son las fimbrias, como veníamos viendo. También tiene un pili tipo 4 que le permite unirse a las células epiteliales y le permite a la bacteria internalizarse en la célula epitelial y le da otro movimiento, este pili, que es un movimiento como más suave, que se conoce como swarming. Entonces, Pseudomonas es una bacteria muy móvil y está dotada de dos tipos de movimientos. El movimiento de switching, que le da el flagelo, y el movimiento de swarming, que le da el pili tipo 4. Luego también dentro de su estructura tenemos que tener en cuenta el lipopolisacárido, que bueno, ya sabemos que funciona como una endotoxina, que tiene su porción, que es el líquido A, que me puede producir una sepsis, o sea, en un estado séptico me puede producir un shock tóxico. Todo eso que vimos del lipopolisacárido para enterobacteriales, ¿se acuerdan? Que también vimos las características del lipopolisacárido en neumo y de otras sustancias, también va para Pseudomonas. Este lipopolisacárido actúa como una verdadera endotoxina. Otra característica que tiene Pseudomonas aeruginosa es su gran capacidad para formar alginato. El alginato es un exopolisacárido mucoide de alto peso molecular y es lo que le va a dar a estas bacterias ese aspecto brillante que tienen. Son cepas muy mucosas, brillantes, húmedas. La función que cumple el alginato es dificultar la fagocitosis y tiene un papel crucial en los pacientes con fibrosis quística. No debemos confundir alginato con biofilm. O sea, el alginato vendría a ser como una cápsula que rodea a la bacteria y que le permite adherirse y permanecer dentro de las células a las cuales ella necesita adherirse, generalmente a las del epitelio respiratorio. En cambio, el biofilm son las comunidades bacterianas en las cuales puede vivir Pseudomonas con otros microorganismos diferentes, ¿sí? Entonces, una característica típica de Pseudomonas aeruginosa es la producción de alginato. También es importante tener en cuenta que en los estadios tempranos de la infección, cuando una bacteria forma biofilm, primero va a formar una película lineal de bacterias unidas entre sí, ya lo vamos a ver, y adheridas a la superficie, y luego se forman verdaderos canales donde hay realmente una matriz celular estructurada con canales de agua y las comunidades bacterianas que serían la estructura madura del biofilm. Entonces, ¿qué se ha visto? Que cuando hay un biofilm maduro, en el caso de Pseudomonas aeruginosa, se forma una sustancia que actúa como biosurfactante y que produce un daño permanente en el pulmón, que es característico de todos aquellos pacientes que tienen infecciones por Pseudomonas. Dentro de los productos extracelulares, como venimos viendo, también Pseudomonas puede tener proteasas, como la beta-lactasa o la B-lactasa o la A-lactasa, puede tener hemolicinas, la exotoxina A, la exoenzima S, pigmentos como la piocianina y la pioverdina, que son característicos y son hermosos los colores, ya los van a ver, y los pueden visualizar en el laboratorio.
Bueno, y otra serie de sustancias como fosfolipasa, todas tienen una función que les dejo en la diapositiva para que ustedes la lean detenidamente. Hay muchísimos factores de virulencia, los que yo les estoy mostrando en esta clase, como siempre, son los más importantes. Dentro de su sistema de secreción, Pseudomonas aeruginosa tiene 6 sistemas de secreción. Así como vieron con la profe Carolina en Salmonella, teníamos, ¿se acuerdan? Un sistema de secreción de tipo 3, que es el sistema, el complejo aguja, mediante el cual la bacteria tiene una inteligencia, por decirlo así, tan impresionante, que a través de ese complejo aguja es capaz de inyectar proteínas o enzimas efectoras. Quiere decir que una vez que se adhiere a la célula eucariota, inyecta a través de esa aguja esas proteínas que preparan a la célula eucariota con lo que ella necesite. ¿De acuerdo? Bueno, eso hace que el sistema de secreción tipo 3 en las enterobacteriales como Salmonella, también está presente en Shigella y también está presente en Pseudomonas. Y otros sistemas de secreción, ustedes también ya vieron en Salmonella, que es otro sistema de secreción que le permite multiplicarse y sobrevivir adentro de la vacuola. Bueno, acá también en Pseudomonas tenemos otro sistema de secreción, que es el sistema de secreción de tipo 2, que codifica para la síntesis de dos proteínas muy importantes, que son las proteínas LAS-A y LAS-B, que actúan como elastasas. La elastasa es una enzima que va a hidrolizar a toda la estructura del epitelio. Entonces le va a permitir a la bacteria avanzar y le va a permitir infectar. Entonces, ¿qué va a producir? Daño a los tejidos, favoreciendo la diseminación, le va a activar proteínas como por ejemplo la elastina, que es una proteína que es muy rica en la mucosa conjuntival, por eso son muy peligrosas las queratitis por Pseudomonas. Una persona puede llegar a perder la vista si tiene una cepa muy invasiva, y uno de los principales factores de virulencia son estas elastasas que le rompen el tejido. Entonces, facilita la difusión de la infección, destruye las barreras físicas, bueno, tiene una serie de funciones, inhibe la quimiotaxis, y es muy la quimiotaxis, la fagocitosis, la presentación de antígenos y todas las respuestas inmunológicas que venimos viendo en todas las bacterias que vamos estudiando hasta acá. O sea, cada una de una manera o de otra, con un factor de virulencia que tenga un nombre, que tenga otro, básicamente la respuesta inmune se va cumpliendo en todas las bacterias. Por eso es que no voy a entrar en detalle de cómo es la presentación de antígenos, de cómo es la fagocitosis y de cómo es una red de neutrófilos NET. Todo eso ustedes ya lo vieron en inmunología, pero es básicamente lo que sucede en todos estos procesos de infección. Bueno, como les decía, tenemos diferentes pigmentos. Miren qué bonitos todos los pigmentos que ustedes pueden llegar a ver en el laboratorio. Puede tener bioverdina, puede tener fluoresceína más biocianina. O sea, de la manera en que se vayan combinando los pigmentos, las colonias se pueden presentar de diferentes colores en el laboratorio. En el caso de Pseudomonas aeruginosa, los pigmentos cumplen una función muy importante. Por ejemplo, dentro es la más importante es bioverdina o fluoresceína. Este es un pigmento amarillento que se puede combinar con otro que es la biocianina, que es de color azul verdoso y le da un color verde característico de Pseudomonas aeruginosa. Esto lo van a ver muy bien en el práctico. Este pigmento biosoluble, no solamente Pseudomonas tiene la bioverdina fluoresceína, también la pueden tener otras Pseudomonas fluorescentes, como Pseudomonas fluorescens y Pseudomonas pútida, que formaban parte del grupo de Pseudomonas fluorescentes. ¿Se acuerdan? Entonces, cuando pienso en Pseudomonas fluorescentes, pienso en que me pueden producir todas este pigmento que se conoce como bioverdina. ¿Qué funciones cumple este pigmento? Este pigmento actúa como un verdadero, actúa captando hierro del medio ambiente, que por lo tanto está relacionado con la virulencia de la cepa y con el hecho de que existan bacterias oxígeno reactivas, que se conocen como ROS.
Y luego tenemos otro pigmento que es la piocianina, que también puede ser hidrosoluble y liposoluble, y que solamente está presente en Pseudomonas aeruginosa. Este pigmento es tóxico para las células y tiene actividad antimicrobiana. También Pseudomonas puede producir otros pigmentos como la piorubina, como están viendo acá, que le da color rojo, o la piomelanina, que le da color marrón. Lo que sí es importante tener en cuenta es que para que se manifiesten los pigmentos es muy importante la temperatura, los medios que uno utiliza, que puede ser por ejemplo un agar base o un NH agar, uno hace una incubación a 24 grados, a 37 grados y después generalmente los deja a temperatura ambiente, porque a temperaturas inferiores a 37 grados, que es la temperatura que tenemos en la estufa, 35-37 grados, se manifiesta mejor el pigmento. Y también es muy importante que exista hierro en el medio para que esto pueda suceder, porque si hemos dicho que actúa como un transportador de hierro, si en el medio hay hierro va a querer captarlo y esto favorece la expresión fenotípica del pigmento. Bueno, esto es lo que ya todos sabemos, que en Pseudomonas aeruginosa y en Staphylococcus aureus son dos bacterias donde el biofilm juega un rol fundamental. Entonces, ustedes saben que pueden tener las bacterias en estado sésilo o en estado planctónico, que se forman verdaderas comunidades bacterianas. Ven cómo al principio se produce una fina capa, que es una capa como reversible, podría desarmarse, y luego verdaderas estructuras que después se rompen y se liberan nuevamente las bacterias para infectar nuevas células. Hay que tener mucho cuidado en las cepas estas cepas que son grandes productoras de biofilm, juegan un rol fundamental en la fibrosis quística, como les decía, en las infecciones de heridas, sobre todo en el paciente quemado, en los dispositivos médicos, como los pacientes cateterizados o los pacientes que tienen prótesis, y en la queratitis, o sea, en la queratoconjuntivitis, que es una patología característica de Pseudomonas. También es muy característico en Pseudomonas la otitis del nadador, en aquellas personas que practican natación en piletas con el agua que no ha estado bien clorada, es muy común que puedan manifestar una otitis que se conoce con el nombre de otitis del nadador. Bueno, acá volvemos a ver lo mismo, como dentro del epitelio respiratorio, primero Pseudomonas se adhiere por su flagelo a los receptores que son característicos de las células del epitelio respiratorio y forma verdaderas comunidades, vive dentro de un biofilm y posteriormente se libera. Cuando uno trata una bacteria con un antibiótico y esta bacteria está formando parte del biofilm, algunas bacterias sí pueden ser afectadas por el antibiótico, pero otras no, como uno esperaría. Entonces lo que sucede en una población bacteriana que vive en un biofilm, lo estamos viendo acá en diferentes colores. Por ejemplo, los antibióticos pueden pasar y me pueden producir acá como si fuera una película verde, donde algo del antibiótico penetra y puede matar alguna parte de la población bacteriana que está ubicada más en la superficie. Pero a medida que van teniendo otra ubicación dentro de la estructura del biofilm, ya es mucho más difícil que el antibiótico pueda llegar a ese bacteria. Por eso, aparte de ser cepas multiresistentes por su gran cantidad de resistencias naturales y de genes de resistencia, tenemos este problema que es que viven dentro de un biofilm. Como les decía, tiene 6 sistemas de secreción. No podemos estudiar bajo ningún aspecto cada uno de todas estas proteínas que se conoce exactamente qué función cumplen, pero sí conocer cómo es verdaderamente un complejo aguja. Un complejo aguja tiene 3 partes y la parte más importante es esta parte terminal donde la bacteria en su sistema de secreción tipo 3 va a eyectar a la célula eucariota ciertas proteínas efectoras que van a hacer que la célula eucariota responda. ¿Cómo puede responder una célula eucariota? Puede imaginar su membrana, entonces puede englobarla a la bacteria e introducirla. ¿De qué otra manera puede responder? Puede desorganizar su citoesqueleto y organizarlo de otra forma y permitirle a la bacteria avanzar. Tiene distintas funciones la reorganización del citoesqueleto que logra una bacteria frente a una célula eucariota con estos sistemas de secreción de tipo 3.
Bueno, entonces este componente PSRB que lo están viendo acá es el que va a permitir que ciertas proteínas salgan desde la bacteria hacia la célula eucariota. ¿Qué proteínas de expresión me interesan? Que se denominan proteínas efectoras, o sea, se van a secretar para que tengan un efecto en la célula eucariota, por eso se llaman proteínas efectoras. Tenemos la exoenzima S, que inhibe los macrófagos y la fagocitosis, la exoenzima I, que es una toxina que se inyecta directamente al citosol y que también puede romper la célula. La exoenzima T, que disrumpe el citoesqueleto. Esta exoenzima T tiene un rol crucial porque al romper el citoesqueleto y las células del epitelio es una toxina que está íntimamente relacionada con el problema de cicatrización que tenemos en las infecciones por Pseudomonas aeruginosa. No sé si ustedes han sentido hablar que en ciertos hospitales están implementando el uso de lactobacilo o de soluciones que tengan alta concentración de azúcares para curar las heridas. Bueno, es una herramienta que está bastante validada y que se está utilizando mucho porque es muy difícil la cicatrización en el paciente quemado y una de las características de esta cepa, como les digo, es la producción de esta exoenzima T. Y bueno, y otra como la exoenzima U, que ustedes cuando la vean las van a leer y van a saber cuáles son las más importantes y van a entender por qué son importantes, o sea, cuál es realmente su función en la célula. Bueno, otro importante factor de virulencia que tiene Pseudomonas y que está perfectamente estudiado es el quorum sensing. El quorum sensing, que en cierta forma lo que está haciendo es censar la población bacteriana, como lo estuvimos viendo en las clases anteriores. Entonces, ¿en qué se basa el quorum sensing? Es un mecanismo basado en la comunicación intracelular. ¿Por qué es importante en Pseudomonas? Porque el quorum sensing, que está perfectamente estudiado, es el que de alguna manera explica la gran adaptación que tiene Pseudomonas aeruginosa a los cambios microambientales. Pseudomonas y estáfilos son los microorganismos que más resisten a los cambios ambientales. La adaptación a estos cambios ambientales y el censado de la población va a estar relacionada con ciertas sustancias que ustedes saben que pueden ser de distinta naturaleza química. En el caso de Pseudomonas están perfectamente estudiadas, se denominan autoinductores y es una acil-homosedina-lactona que difunde a través de las membranas bacterianas. Entonces, en el quorum sensing, los receptores, que ya lo vamos a ver en los dibujitos, se activan cuando hay una gran cantidad de esta sustancia. ¿Y qué hacen esos receptores activados? Cumplen una función incentivan a ciertos genes para que codifiquen determinados factores de virulencia. O sea, todos los factores de virulencia que tienen estas bacterias, como dijimos, se van expresando a medida que la bacteria lo necesita. No se expresan todos al mismo tiempo. Por eso es que se ha estudiado tanto estos sistemas de quorum sensing para ver cómo se van expresando los genes de virulencia de acuerdo a las necesidades de la bacteria. O sea que el quorum sensing es una red regulatoria que puede llegar a controlar directa o indirectamente la expresión de más de 400 genes. Hay muchísimos genes que están involucrados en este quorum sensing. Si lo vemos acá, en este dibujito, estos genes que están acá son los que van a codificar para la síntesis de un autoinductor. En el caso de Pseudomonas es una lactona, una homosedina-lactona. Cuando sucede esto, que se aumenta este autoinductor, va a ir aumentando a medida que haya más microorganismos, o sea que censa la cantidad de microorganismos. Cuando este autoinductor llegue a una concentración determinada, ¿qué va a pasar? Se incrementa la densidad bacteriana, aumenta el autoinductor y se une a un activador transcripcional bueno, no importa si no sabemos cómo se llama exactamente, pero ya se sabe que es el LAS-R o RHIR, y forma un complejo, y este complejo va y directamente activa ciertos genes de virulencia. ¿Cuáles genes de virulencia? Y bueno, la producción y los genes que codifican para la síntesis de lactasa, de proteasa, de DNasa, de exotoxina y todo lo que la bacteria necesita para manifestar su vida. Entonces, dentro de lo que hablamos de Pseudomonas aeruginosa en base a su adaptación y persistencia, tiene
Atributos genéticos, ya dijimos que un genoma está perfectamente secuenciado, tiene 6.000 genes y puede haber un intercambio por todas estas reacciones que ustedes ya conocen, conjugación, transformación, o sea, hay un gran intercambio de genes. Hay un criterio ecológico que le permite a pseudomonas persistir, que está relacionado con su adaptabilidad a mínimos requerimientos nutricionales. También tiene una alta capacidad de adaptarse a cambios extremos de pH y a cambios extremos de osmolaridad. Por eso es muy común que produzca infecciones urinarias. Tiene una gran diversidad metabólica, se va adaptando a medida que con todos estos genes y va cambiando su metabolismo para persistir. Y también esto le permite que pueda estar presente en numerosos hábitats. Otro mecanismo de adaptación que tiene esta bacteria, que es muy importante, es su resistencia a los antibióticos. Tiene una gran diversidad de mecanismos de resistencia y en su estructura tiene unas estructuras de naturaleza proteica que se denominan bombas de estrujo. Es uno de los microorganismos donde más se han estudiado estas estructuras proteicas que se llaman bombas de estrujo. Mediante estas bombas, Pseudomonas permanentemente extruye al exterior ciertas sustancias o permite el ingreso de otras. Pero ¿qué pasa? Cuando la cepa desarrolla un mecanismo de resistencia, utiliza estas bombas para extruir los antibióticos al exterior. Entonces el antibiótico ingresa y la bacteria lo saca. El antibiótico ingresa y la bacteria lo saca, y es uno de los mecanismos de resistencia más comunes en este tipo de microorganismos. Bueno, también la persistencia en Pseudomonas aeruginosa, como vimos en Staphylococcus, que son, como les digo, las dos bacterias que tienen una similitud en cuanto a su capacidad de adaptarse a la persistencia, es la formación de colonias pequeñas, que son colonias que es como que si estuvieran inertes metabólicamente, no reaccionan igual frente a los antibióticos y hay que dar un tiempo a los cultivos para poderlas detectar. Lo mismo que vimos en esta. Bueno, en el caso de la fibrosis quística, como les decía, la fibrosis quística es un trastorno metabólico que se transmite por un gen autosómico recesivo. ¿Ustedes han oído hablar de la fibrosis quística? Bueno, ustedes saben que en este tipo de patología hay un problema con el temita de los canales de cloro. Está mutado el gen, entonces hay una osmolaridad cambiada y también hay una exacerbada producción de moco, que es ese moco que a su vez está en una gran producción y tiene una viscosidad muy elevada, que es el que se une a las células del epitelio pulmonar. Y todo eso favorece la colonización con estáfilo y con Pseudomonas. Acá están viendo cómo es tan impresionante el moco y la cepa productora de pigmento, que por algunas técnicas podría verse el color de este pigmento característico del Pseudomonas aeruginosa. Bueno, veo que ya han estudiado ustedes en alguna materia. ¿En qué materia han estudiado la fibrosis quística? Bueno, la repasan entonces si quieren, pero acá les dejo yo, digamos, la fibrosis quística desde el punto de vista microbiológico. Por ejemplo, en los primeros años de vida, cuando un niño nace con fibrosis quística, los principales microorganismos que van a producir infección son Staphylo aureus, Haemophilus influenzae, que ya van a ver que Haemophilus influenzae, que es otra clase que va a estar grabada, es muy importante en las patologías respiratorias en los niños de 2 a 5 años. Luego pueden aparecer otras especies oportunistas a lo largo de la vida, y no solamente dentro de los microorganismos que estamos viendo, no solamente Pseudomonas aeruginosa, sino Stenotrochomonas, Achromobacter y el complejo Burkholderia cepacis. Todos estos microorganismos pueden estar presentes, prevalentes en pacientes pediátricos. Bueno, y acá a ver qué les puedo decir, que en realidad es muy importante hacer el seguimiento microbiológico del paciente con fibrosis quística, porque muchas veces si las cepas de Pseudomonas aeruginosa mutan a un estado mucoide que les permite resguardarse de los antibióticos y permanecer en estos pacientes. Entonces, si bien uno va haciendo cultivos de control, si el paciente no tiene fiebre o no tiene alguna complicación, no necesariamente porque yo aísle una pseudomona del esputo, ese paciente va a volver a ser tratado con antibióticos, porque se supone que es muy difícil erradicar este microorganismo del pulmón fibroquístico.
Entonces uno puede hacer cultivos de control, pero no siempre tiene que administrar antibióticos, ¿se entiende? Bueno, cuando vayamos avanzando en todas estas características y tengan que diferenciarlo en el laboratorio, algunas características que son fundamentales de Pseudomonas y de los no fermentadores es el tipo de fermentación que tienen. Es una fermentación oxidativa. El aceptor final de la cadena de electrones en este tipo de microorganismos es el nitrógeno gas, a diferencia del oxígeno. Entonces no vamos a tener un metabolismo fermentativo con gran producción de ácido, con ácidos fuertes que me bajan el pH. Por ejemplo, si yo tengo un metabolismo fermentativo en una Escherichia coli y hago la prueba de TSI, ¿qué vamos a ver? ¿De qué color va a ser el tubo? Por Dios, ¿cómo es el TSI cuando fermenta? Amarillo. Entonces, es tan fácil porque siempre que ustedes busquen una bacteria fermentativa en el TSI van a ver el tubo amarillo. Y si no fermenta, lo van a ver rojo. O si fermenta y pasa un tiempo, de amarillo vuelve a rojo. ¿Eso por qué sucede? Por la concentración de peptonas que tiene este medio. Entonces, lo que se ha ideado, que lo van a ver en el laboratorio, para los bacilos gram negativos no fermentadores, es el medio de Hugh y Leyson, que este medio tiene azúcar y es un medio que tiene una muy baja concentración de peptonas. Entonces, cuando se produce una fermentación de tipo oxidativa, cambia el indicador y la baja concentración de peptonas no me va a permitir que revierta el color de ese indicador, y por otro lado, porque no tendría yo ácidos para neutralizar esas peptonas, porque es una fermentación débil. En este tipo de fermentación es una fermentación oxidativa y como producto final de esta fermentación se forman ácidos débiles, a diferencia de la fermentación del proceso fermentativo más común, que se forman ácidos fuertes. Por eso siempre las reacciones del rojo de metilo van a dar negativo en este tipo de microorganismos. Bueno, van a ver un bacilo, en Pseudomonas aeruginosa van a ver un bacilo gram negativo, finito. Si hicieran otro tipo de microscopía, podrían llegar a ver el flagelo. Van a ver que las colonias en el agar sangre son colonias que pueden tener bordes irregulares, son colonias chatas. Muchas veces decimos que tienen los bordes petoneados y forman como una pollerita, es característica de estas bacterias. Y en un agar nutritivo van a ver cómo a partir de las 24 o 48 horas ya comienzan a manifestarse los pigmentos. Este pigmento que estamos viendo acá, ¿cómo se llama? ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué lo veo verde? ¿Qué tiene Pseudomonas? Tiene tioverdina, que es color amarillo, y tiene tiocianina, que es color azulado, y la conjunción de esos dos pigmentos me da este color verde brilloso característico de Pseudomonas aeruginosa. O sea que si yo tengo un bacilo gram negativo no fermentador, oxidasa positivo, que me crece a 42 grados y que me da este pigmento, ¿en quién voy a pensar? En Pseudomonas aeruginosa. Bueno, otro tipo de pseudomonas que están en el grupo de las pseudomonas fluorescentes, como vimos, es Pseudomonas fluorescens, que también pueden fluorecer cuando uno las coloca en un medio como un NH o un TSH y luego las puede ver con la luz ultravioleta. Estos microorganismos también son patógenos oportunistas, no producen, les dejo algunas propiedades, no producen tiocianina, no crecen a 42 grados. Y es un contaminante muy frecuente en los bancos de sangre y en todos los que son dispositivos para infusiones endovenosas. Bueno, luego dentro de esta gama, de este grupo, a ver, estas serían, yo también me olvido, proteobacterias gamas, dentro de las gamas proteobacterias hemos dicho, y dentro de la familia Boraxelaceae, la especie que vamos a ver hoy es Acinetobacter. Acinetobacter es un coco bacilo gram negativo, tiene una forma cocoide que es característica. También es un microorganismo muy común en infecciones intrahospitalarias, con alto nivel de resistencia a los antimicrobianos, y para nada no es funcionalmente
blanquecinas, cremosas, muchas veces hasta podríamos llegar a confundirlo con un estáfilo. Es anaerobio estricto, oxidasa negativo e inmóvil. Entonces, como los principales microorganismos que producen infecciones intrahospitalarias son pseudomonas y acinetobacter, cuando tengan una bacteria que no fermenta la glucosa, nos tenemos que pensar también que si no es del grupo pseudomonas, podría ser un acinetobacter. Entonces, ¿cómo lo vamos a diferenciar? Y bueno, en una gran sangre vamos a ver este tipo de morfología colonial y característica. Si hacemos una coloración de Gram, vamos a ver que tienden a formar, que tienen una forma cocoide de coco bacilo, Gram negativo. Si hacemos una oxidasa, nos va a dar oxidasa negativo. Si hacemos una suspensión y la vemos al microscopio, vamos a ver que para nada va a tener una movilidad, como veníamos hablando de pseudomonas. Después podemos también hacer pruebas, otras pruebas en el laboratorio de movilidad para confirmar que es una bacteria inmóvil. Y dentro de las especies que forman este complejo, solo Acinetobacter baumannii es capaz de crecer a 42 gramos. Es un microorganismo oportunista, como les decía, produce muchísimos tipos de infecciones. Lo que tenemos que saber es que por propiedades bioquímicas, cuando nosotros estamos en el laboratorio y queremos saber si realmente es un Acinetobacter, por las propiedades bioquímicas convencionales solo vamos a llegar a género. O sea que si queremos saber si es un Acinetobacter baumannii, un Acinetobacter bovis o cualquiera de otras especies que queramos investigar, tenemos que utilizar como herramienta el malditón. Eso lo van a ver muy bien en la parte práctica. Bueno, como les decía, produce cualquiera de estos tipos de infecciones, como veníamos viendo, y acá les dejo algunas propiedades que nos pueden permitir de alguna manera diferenciar unos de otros, pero para llegar a especie vamos a necesitar malditón. Dentro de los factores de virulencia, no tiene tantos factores de virulencia como pseudomonas, no están tan estudiados, pero sí se sabe que tiene todo lo que tendría que tener para producir una colonización y una posterior infección. Quiere decir que va a tener fimbrias, va a tener adhesinas, va a tener exotoxinas, que se las dejo acá, que cada una va a tener pilis, cada una va a ir cumpliendo una determinada función para que se desarrolle la infección. Entonces, dentro de la clase gamma proteobacterias, ya hemos visto la familia Pseudomonadaceae, ¿se acuerdan? La familia Moraxeraceae, donde está Acinetobacter, y dentro de la familia Lysobacteriaceae está el género Stenotrophomonas, que como les decía también es un microorganismo bastante importante. Este género Stenotrophomonas consta de 16 especies y solo una especie, que es Stenotrophomonas maltophilia, tiene impacto clínico. Tiene una amplia distribución, produce infecciones oportunistas y es el tercer bacilo no fermentador en orden de frecuencia. O sea, dentro de los que son los no fermentadores, es el tercero en orden de frecuencia. El que aislamos es Stenotrophomonas maltophilia. ¿Cuáles son algunas de sus características fundamentales que nos pueden ayudar cuando estemos en el laboratorio? Por ejemplo, tiene una acción hemolítica sobre la sangre. O sea que si tenemos un Stenotrophomonas maltophilia y hacemos un pase en la sangre, vamos a ver colonias que pueden estar rodeadas de una beta hemólisis y colonias que tienen un olor característico a amonía. También desarrollan MACON, que ya van a ver cuando vean los algoritmos y estudien la diferenciación de los no fermentadores, que si desarrolla o no desarrolla el MACON, que es otra de las herramientas que utilizo para identificar. Por eso te decimos que desarrolla MACON, que bueno, es oxidasa negativa, móvil, oxida la glucosa. Es lisina descarboxilasa positiva, que es otra propiedad bioquímica que me permite diferenciarlo de otras especies, y tiene una fuerte producción de ácido a partir de maltosa. O sea, nosotros cuando preparamos el medio de Huey-Lewis, el OF, le podemos poner los azúcares que nosotros queramos poner. Le podríamos poner glucosa, sacarosa, maltosa. En el caso de Stenotrophomonas maltophilia le ponemos maltosa y vemos que es el azúcar predilecto de esta bacteria y produce una gran fermentación de este azúcar. Y también otra herramienta que nos sirve en el laboratorio, como ya vimos en enterobacteriales, es la resistencia natural a los antibióticos. Ustedes vieron que había ciertos géneros de enterobacteriales que tenían resistencia natural a la colistina o resistencia natural a la nitrofurantoína. Entonces nos fijábamos en el antibiograma y era una herramienta más.
Lo mismo pasa para este tipo de bacterias, o sea, se sabe que el género de las dos hormonas tienen resistencia natural a los carbapenemes, que son el imipenem y el meropenem. Bueno, pueden tener algunas un pigmento amarillo opaco, así es más o menos la forma en la que podrían verla en un medio de McConaughey, porque acuérdense que es un microorganismo que es no fermentador y con el tiempo puede llegar a formar colonias rugosas. Bueno, dentro de la clase beta proteobacteria y del orden Burkholdeриales, también tenemos la familia Alcaligeneaceae, como les venía diciendo, y dentro de esta familia hoy vamos a ver dos géneros, ya vamos a ir terminando, que son alcalígenes y Achromobacter, que cada vez están cobrando mayor importancia clínica. Entonces, dentro del género Burkholderia, recuerden que Burkholderia pseudomallei es un patógeno obligado. Este microorganismo es un patógeno obligado del hombre, se encuentra en el medio ambiente, en el suelo, en el agua, y puede llegar a producir meningitis, infecciones del sistema nervioso central, y todas estas patologías que producen en conjunto se conocen como meioebiosis. Este también, como les decía, descarboxila la lisina. Acá les dejo un bacilo gram negativo de crecimiento lento. Es cuando produce oxidasa, van a ver que en el caso de Burkholderia la oxidasa es muy débil. La oxidasa es una prueba que ustedes tienen que dar en el acto, se les tiene que poner el listito de color fucsia. En este caso no llega a ese color, va a ser un rosa pálido, por lo tanto, bueno, podríamos decir que es una oxidasa débil. Puede tener un pigmento amarillo, puede causar septicemia y otro tipo de infecciones, o sea que también hay que darle importancia. Dentro de Achromobacter, también es un no fermentador, que es muy importante en pacientes con fibrosis quística, por eso les dejo un dibujito. La especie a nivel mundial más común es Achromobacter psiloxidans. Muchas veces se puede identificar, quiero que tengan en cuenta, como otro bacilo no fermentador, o sea hay que tener cuidado cuando se hace la identificación, pero utilizando el maldito podemos identificar estas especies con bastante precisión. También tener en cuenta que cuando una persona tenga una infección por Achromobacter no necesariamente tiene que estar totalmente inmunodeprimido, puede tener algún dispositivo y eso favorece la infección. Acá les presento, son colonias blancas, cremosas, no hemolíticas. Achromobacter también es oxidasa positiva, es móvil, es catalasa positiva. La forma en que les recomendamos siempre estudiar es que ustedes tengan la guía a mano, la clase teórica con las diapositivas, y ustedes mismos pueden ir haciendo una tablita o resaltando en las tablas de la guía cuáles son estas propiedades características que nos van a permitir estudiarlos. Entonces, para resaltar, por ejemplo, ¿cuáles son oxidasa positivas? Van y las marcan en la tabla. A ver, ¿cuáles crecen a 42? ¿Cuáles crecen a 2? ¿Cuáles hidrolizan la gelatina? ¿Cuáles hidrolizan la espulina? Etcétera, etcétera. Las propiedades así que son típicas y de esa forma uno se va ayudando para estudiar estos microorganismos. El último género es el alcalígene, que la especie tipo es Alcaligenes ficalis. También es un bacilo gram negativo, crece en agar sangre y lactosa negativo. Es oxidasa positiva, catalasa positiva, móvil, les dejo todas las características. Y también es una bacteria Alcaligenes fecalis que presenta resistencia natural a numerosos antibióticos. Bueno, entonces por último, así como hemos hablado de las enterobacterales, que son gérmenes que cada vez están teniendo más mecanismos de resistencia y que están dentro del grupo de lo que conocemos como superbugs o superbacterias, dentro de Pseudomonas, Acinetobacter, Stenotrophomonas, todas las subgéneros que vimos hoy, también están dentro de estas superbugs y son primordiales para la Organización Mundial y la Organización Panamericana de la Salud. Quiere decir que si tienen un estado prioritario, hay que estudiarlas permanentemente y detectar sus mecanismos de resistencia. Y por otro lado, implementar todas las medidas que nos van a permitir erradicar estas bacterias, de alguna manera disminuir su diseminación, como simplemente volvemos a la higiene de manos, precauciones de contacto, de contaminar el ambiente, uso prudente de antibióticos. Ya van a ver la repercusión que tiene el uso imprudente de antibióticos.
y bueno, y evitar la transferencia de pacientes que estén colonizados con este tipo de bacterias de una unidad a otra, porque son bacterias que tienen un alto poder de diseminación. Entonces, si un paciente está internado y está colonizado, lo cambiamos a otra unidad y lleva a este agente colonizante, termina diseminando la cepa en todo el hospital. Bueno, el diagnóstico de laboratorio podrían hacer pruebas bioquímicas las más comunes, como tienen en la guía. Si quieren llegar a una identificación bioquímica más exhaustiva, el API es una herramienta bastante importante, y si no, podemos utilizar el MALDI-TOF como vienen viendo. El antibiograma también es crucial, como todo microorganismo, tenemos que hacer un antibiograma. Bueno, les dejo un listado de técnicas que se podrían utilizar, y bueno, el MALDI-TOF, que es una herramienta muy importante. Así que bueno, hoy hemos hecho un pantallazo de cuáles son estos bacilos no fermentadores de glucosa que tienen implicancias clínicas. Y con este tema ya han visto los 4 principales temas que van en el primer parcial. Cuando pasen el primer parcial, porque si no ya ahora serían muchas cosas, les vamos a explicar bien en qué consisten los talleres, en qué consisten los casos clínicos que van a tener que estudiar y de qué manera van a utilizar como herramienta las clases grabadas, en qué momento van a usar las clases grabadas. Así que no se desesperen ahora, yo me imagino las habrán de grabado a todas, o no están subidas todavía. Ah, bueno. No, porque no sabía si estaban subidas o no. No están subidas porque todavía no es el momento. Llegado el momento, después ustedes nos van a decir si les parecieron provechosas estas clases grabadas, si las pudieron estudiar, si las entendieron, y lo que estudian en estas clases grabadas directamente lo van a aplicar en los casos clínicos de los talleres. Esa es la idea.